Bueno, es un compromiso. Me han puesto mis hermanos en compartir este domingo. Eh, la verdad que yo quería hablar y contar quizás el testimonio que hemos vivido de lo que Dios ha hecho a través de las oraciones, eh, de lo que Dios hizo a través de con Paloma, que se hizo en mi vida, en la vida de la familia. Y yo puedo comenzar, si bien saben mucho el testimonio mío, yo calculo que más o menos tipo 10 años quedé con una parálisis infantil. Y la verdad que fue un momento difícil. Y debido a, algunos preguntan, ¿debido a qué? Y yo recuerdo, mi mamá siempre fue una mujer de fe, nunca me vacunó desde chico, según se dice. Pero bueno, agarré esta parálisis infantil. Bueno, fue un momento difícil, momentos de oración en mi casa, mi mamá siempre llevándome a hacerme orar, que el Señor ponga su mano sobre mí, porque yo no caminaba, estaba tirado estaba en la cama. La verdad que fue un momento muy difícil para la familia, para mis padres, pero mi mamá siempre la vi orando y confiando en el Señor. Y siempre ella me ha enseñado creerle a Dios, tenerle fe a Dios. Ella fue una persona que estuvo desahuciada de los médicos a los 35 años y Dios la sostuvo hasta los 64 años. Entonces he crecido, enseñado en que no hay otro como Dios para sostenerte, para guardarte, para llevarte adelante en en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quizás el enemigo quiera frustrar nuestra vida, lo que Dios tiene pensado para nosotros, pero realmente cuando Dios se propone en uno hacer su voluntad, no hay nadie que se pueda oponer. Y entonces, la verdad que esta enseñanza que siempre me ha dejado mi madre es de ir al Padre. Cualquier dificultad que tengas, anda a tu habitación y ponte a orar y rogar y llorar delante de Dios. Y que Dios tenga misericordia de ti, de mí. Porque me dice, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Siempre me lo dijo, siempre me lo recalcó. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y hoy te quiero decir lo mismo que decía mi mamá. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Yo siempre se lo digo a mis hijos. Dios tiene hijos, quiere tener una relación personal con cada uno. Quiere vivir con cada uno. Quiere dormir, quiere desayunar, quiere almorzar con cada uno. Y la verdad que el Señor ha sido tan bueno. Yo, en el transcurso de que mi mamá ya partió con el Señor, primeramente el Señor me dio la oportunidad. Siempre le hablaron a mi abuelo y a mi abuela del Señor y nunca estuvo. La verdad le quiero decir que cuando nosotros nos convertimos, mis padres se convirtieron, yo soy el primer nieto, se convirtieron al Señor. Yo era el mimado de toda la familia, tenían nueve hermanos mi madre, y era el mimado de la familia porque era el primero. Pero a partir de que cuando mis padres se convirtieron a Cristo, nos aborrecieron.
Yo tenía 4 años, 3 años aproximadamente. Nos aborrecieron, no nos quisieron casi ni recibir en sus casas, por haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, hemos vivido muchos periodos difíciles en la familia desde chico, pero la verdad que el Señor y el testimonio de mi madre, que es una mujer de fe, recuerdo que mi mamá contaba que cuando ella vino al Señor, le habían hecho una brujería en casa. Ella tenía todo una repisa o algo así, como que se llama, que tiene adornos. Ella siempre lo mantenía muy limpio, pero ella terminaba de limpiar, se iba y cuando volvía estaba lleno de gusano. Habían hecho una brujería. Y ella no podía, hacía mucho tiempo que venía limpiando, haciendo eso. Hasta que mi tío le habló de Jesucristo, y ahí se convirtió al Señor ella. Y a partir de ahí hemos caminado en el Señor. Yo habré tenido 2 añitos más o menos, 2 años y pico. Después de un tiempo hemos venido acá a vivir a San Justo, más o menos los 4 años que yo tenía. Ahora yo quería contar de que hemos vivido ese periodo realmente de ese milagro de Dios que siempre ha tenido para con nosotros. Mi padre fue sanado del reuma, y bueno, ustedes lo han conocido, ya él casi cumpliendo 89 años partió con el Señor. Y la verdad que siempre, como les digo, el Señor ha estado guardándonos, librándonos de todos lados. Dice que todo está en sus manos. Todo está sujeto a él, dice. No hay nada suelto. Y el pasaje que realmente quizás quisiera leer es un pasaje que lo conocemos todos. Realmente es muy definido, pero quizás a veces no le damos esa importancia o ese valor que tenemos que darle a este pasaje. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y verdaderamente es una palabra en donde nos lleva a realmente a pensar, una fe definida, una certeza de lo que realmente queremos, porque es lo que es la fe. El capítulo 11 de Hebreos demuestra la naturaleza de la única clase de fe que acepta a Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe que triunfa en el peor de las circunstancias? Es la fe que cree en las realidades espirituales. Es la fe que pone Dios. Porque les voy a decir, está aquel que dice, sí, yo tengo confianza, yo pienso positivamente, pero eso es una fe carnal, es natural, es humana. Y acá nos pide en las realidades espirituales que esa fe nos lleva, primero, nos lleva a la justicia, porque Él es justo y nos lleva a practicar la justicia. Esa fe también nos lleva a buscar a Dios,
a someternos a su voluntad, porque le creímos a Dios y creemos sus mandamientos y por lo tal debemos obedecerlo. Esa fe nos hace creer en su bondad, nos hace creer que Él todo lo puede hacer. Esa fe nos hace caminar en pos de Cristo. Esa fe nos hace confiar en su palabra. Porque, ¿de qué se le alimenta la fe? De la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando era chico, casualmente mi madre era también maestra de la escuela dominical, y realmente recuerdo esas enseñanzas que nos daban en la escuela dominical. Pero yo veía, no sé si muchos de nosotros sabemos, quizás la enseñanza de Daniel en el pozo de los leones, la enseñanza de José, de haber padecido tanto tiempo, haber sido engañado, haber sido denunciado falsamente por querer aprovecharse de la hija de uno de esos líderes o mayores, y haber estado preso y haber revelado el sueño. Primero al copero del rey, ¿no? ¿No es así? Que le reveló y que le dijo que ibas a volver nuevamente con el rey. Pero él esperando ahí, injustamente. Y esa es la fe. José tenía fe. Y le creía a Dios. Y era temeroso de Dios. La fe, el creer a Dios nos hace ser temerosos de Dios. ¿Y qué siguió José esperando? Y hasta aquí, ¿cuánto pasó cuando el rey decía, necesito que me digan el sueño que tuve? Ahora, pero el rey no le contó el sueño a los adivinos. A ninguno le contó el sueño. Pero quiero que me lo digan igual, si saben, si realmente son adivinos, digo. ¿Y qué dijo el copero? Yo tengo uno que me dijo, y lo presentó. ¿Y qué hizo José? Espere, rey. Necesito ir a Dios y que Él me revele. Tuvo fe. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué hizo Dios? Le reveló. Le dijo todo lo que tenía que hacer. Y esa es la fe. La fe en obra. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Muchos tendremos fe. Pero dice, ¿dónde están tu fe y dónde están tus obras? Así dice. Entonces, yo no digo que, yo estoy hablando de la fe porque es lo que el Señor me ha enseñado y a partir del tiempo que he vivido y lo que estoy viviendo en este momento. Y en este momento que estoy viviendo, por fe. Ustedes saben que tengo este problema de los riñones, que todavía los doctores me tienen que dar turno y todavía no me lo dieron, me tiene que llamar la doctora para que el cirujano le tiene que dar el turno a mí, no me lo dan porque no tiene turno, y estoy esperando. ¿Pero en quién estoy esperando? ¿El doctor? No, estoy esperando en el Señor. Porque mi fe está puesta en el Señor. Y eso la iglesia, nosotros los hijos de Dios, tenemos que tenerlo seguro, hermano. Nosotros tenemos que vivir por fe, no por vista. Tomás. ¿Se acuerda de quién es Tomás? Tomás es aquel que cuando fue Jesús, le dijo, si yo no veo, no lo creo. Cuando Jesús resucitó, los discípulos decían, resucitó. Si no lo veo, no lo creo. Si no veo las llagas en sus manos y en la orilla de su costado, yo no lo creo. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo reprendió. Le dijo, hombre de poca fe.
Ahora, no vimos ningún episodio más en la Biblia de Tomás. ¿Por qué? Porque era un incrédulo. Si vemos acá lo que dice Hebreo, la fe de los patriarcas, la fe de Abel, la fe de Abraham, todos ellos tienen historia. Pero Tomás no tuvo, jamás. No fue conocido. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios. Y todos aquellos que le creemos a Dios, vamos a perseverar, vamos a seguir adelante. Vamos a proclamar el nombre de Cristo. Vamos a declarar que Él es nuestro Dios. Así como los amigos de Daniel le dijeron al rey, cuando el rey dio un edicto, ¿qué dijo? Hizo una figura que tienen que adorar a esa figura. Y siempre, el enemigo siempre te va a querer tirar abajo. Dice que hubo un complot que dijo, rey, estos muchachitos no quieren obedecer tu edicto. ¿Y qué hizo el rey? Porque a todos los que no hacían lo iban a tirar al fuego para que se quemen. ¿Y qué dice? ¿Qué le dijeron ellos? Le dijeron, Señor, rey, no te vamos a adorar, por más edicto que pongas y por más que nos manden al fuego, al horno de fuego. Porque creemos y adoramos a un Dios poderoso, dijeron. Y si aún no nos libran, tampoco te vamos a adorar. Es una fe determinada, terrible. Yo le digo la verdad, soy chiquitito así, ¿no? Pero estaban bien cimentados en el Señor. Tenían una comunicación con Dios tremenda para poder desafiar de esa manera al rey. Y fueron al horno. ¿Y qué dijo el rey? ¿Pero cómo? ¿No habían tirado 3? Son 4. Y ese era el ángel que estaba con ellos. Y lo mismo puedo decir de Daniel, en el pozo de los leones. ¿Qué hizo el Señor con él? Le cerró la boca. ¿Qué le dieron? Antes de tirarlo al pozo le dieron una red para que los leones se llenen y después... No. El Señor estuvo con él. Y el Señor va a seguir estando con vos y conmigo mientras proclamemos, declaremos que Él es tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Y como seguimos, que venía diciendo acá, la fe obedece sus mandamientos. Nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios. La fe vive conforme a sus promesas. Vivimos conforme a las promesas del Señor. Porque tenemos fe en que Él nos va a sacar adelante. La fe rechaza el espíritu del malvado, el espíritu de este mundo actual que estamos viviendo. La fe en Cristo. Rechazamos a todo lo que viene de este mundo. Porque lo que viene de este mundo no nos debe contaminar, sino que debemos resistir al diablo con todas sus amenazas. Y dice que la fe anhela el hogar celestial. Mi fe, yo tengo fe en Jesús. Y dice que Él fue a preparar moradas. Dice, yo voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis.
esa es mi fe. Yo le creo al Señor. Yo quiero estar donde está mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Maestro. Y la anhelo. Porque dice Pablo que debemos anhelar su venida. Yo anhelo su venida. Yo ahora que soy abuelo, no sé si alguno de los abuelos, ¿no? Yo que soy abuelo, deseo la venida del Señor. Porque este mundo que viene, tan difícil, tan destructivo, sabemos que el Señor los va a guardar, pero como quisiera que el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero para eso debemos seguir testificando a un Cristo poderoso, aquel que tenemos al lado. Yo recuerdo que siempre, yo trabajo en la obra, estoy haciendo plomería con Marcos, estamos trabajando con mi hijo. Él es el patrón ahora. Y la verdad que a veces los muchachos, a veces nos juntamos cuando vamos a comer. La primera vez casi no los conocía, yo la primera vez que fui, se juntaron a comer. Y yo, ya me conocen, me doy a conocer que soy, a veces no me conocían que era el padre de Marcos. Y íbamos a comer. Pero lo primero que hacía, antes de muchachos, discúlpenme, ¿por qué no hacemos una oración? Yo soy un hijo de Dios y yo deseo alabar al Señor y dar gracias a Dios por estos alimentos que nos provee. Tenemos que declarar que somos hijos de Dios. Tenemos que bendecir a los que están al lado nuestro, a los compañeros. Tenemos que declarar, si yo soy hijo de Dios, sin miedo. Yo recuerdo cuando yo era joven y jugaba al fútbol, ¿qué hacer, hermano? Vení a jugar para nosotros, porque ya me conocía. Hermano, vení, que Dios está con vos, así ganamos. Era malo yo, pero igual, el Señor se glorifica en nosotros. El Señor se glorifica en sus hijos cuando le creemos, cuando confiamos en el Señor. La fe nos hace perseverar en medio de las pruebas. ¿Quién ha tenido pruebas? Yo he tenido pruebas. Cuando estaba hace 10 años atrás, ustedes sabían que Adri, hemos tenido un momento difícil, tenía cáncer, he tenido un momento difícil. Y hay prueba. Pero a veces esa prueba, ¿ustedes recuerdan el pasaje de Job? Cuando Job vivía bien, tenía de todo. Pero el diablo vino y dijo, pero vos le das de todo a Job. ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a bendecir si tiene todo servido? Tiene riqueza, tiene familia, tiene salud, y te va a servir y te va a alabar, y es justo, sí. Pero si vos le sacás algo, ¿será igual? ¿Te va a alabar? Y yo sentí en ese momento que estaba pasando, cuando Adri era una prueba. ¿Te va a alabar, Alfredito? ¿Te va a seguir alabando? ¿Va a seguir animando a los hermanos a alabar al Señor? Ahora yo me tuve que poner a orar y a ayunar. Mis hijos saben. Yo estaba trabajando en San Isidro, venía, de ahí me vestía, me iba al hospital que estaba allá en Pompeya a ver a mi señora. Cuando venía, que venía tarde, me ponía a orar, a clamar al Señor, llorar, decirle, Señor, ten misericordia. Señor, si llevas a mi esposa, soy incompleto, le decía. Así le decía. Me vas a dejar incompleto para seguir testificando. Fue Dios misericordioso. Porque del hospital ya lo mandaron
De Ludahundo los llevaron al otro hospital que está en Pompeya, que ahí estaban los enfermos que ya tenían cáncer, ya estaba grave. Fuimos ahí, tardamos 15 días para después ir ahí. En esos 15 días hemos orado, han venido hermanos a orar, han orado desde Paraguay, no sé, esos 15 días hemos orado, alabado al Señor. Y cuando se presentó al hospital, el doctor que está en esa área, hizo hacer un montón de estudios. ¿Y qué le dijo? Usted no tiene nada. Usted no tiene ningún cáncer. Hermano, Dios es poderoso. Si tu mirada está puesta en Él, no hay nada que Él no pueda hacer cuando es su voluntad. Entonces te animo en esta hora, en este momento, a que crecientes tu fe en el Señor, en esa fe salvadora, una fe en Jesucristo, en la cual hoy hemos hecho esta cena en conmemoración de Jesucristo. Acá hay dos, creo que me conocen desde chico, dos personas, porque después creo que no, que es Miguel y Belki. Ellos pueden dar testimonio de lo mío. El Señor ha sido maravilloso para conmigo y lo es para cada uno de sus hijos. No te sientas rechazado, sino al contrario. Tenés que sentirte hijo de Dios. Y vamos a ir terminando. Dice que la fe es para bendecir a las generaciones que vienen. Yo bendigo y me la paso orando por mi nieto. Tengo 3, tan chiquitos, pero me la paso orando. Señor, bendice, cubre, que sea un siervo tuyo, un hijo que predique. Yo le digo el evangelista, que sea un evangelista, que sea lleno de tu poder. Como también, hijo, oro por mi hijo, por mis 2 hijas. Oro constantemente, todos los días, que el Espíritu Santo se revele en sus vidas, y que sigan a Jesucristo. Mi oración en este tiempo es, Señor, dame salud y vida para poder seguir alabándote, bendiciéndote, pero a la vez exhortando y animando a mis hijos a seguirte a ti, Señor. Porque este tiempo en donde el mundo, el enemigo, quiere desalentar y te muestra papelitos de colores, podría decir, y nos vamos a veces por la tangente, los jóvenes, o piensan, bueno, para bajarlos a la realidad, decirle, busca al Señor, porque realmente solamente en el Señor vas a tener. ¿Querés trabajo? En el Señor vas a tener. Dios te va a suplir. ¿Querés vida? Salud en el Señor. Pero testifica a un Cristo poderoso, porque Él no te va a dejar solo. Jamás no va a dejar solo. Y dice, la fe en el Señor, la fe genuina, dice, rechaza los placeres del pecado. Tenerle fe a Cristo es creer y obedecer los mandamientos, pero a la vez también rechaza el pecado. Yo recuerdo, yo trabajé 8 años en el colectivo, he visto compañeros míos, hombres serios, hombres realmente, buenos hombres, trabajadores, haber sido destruidos su familia a causa del pecado, a causa de la fornicación, a causa de que ustedes conocen el trabajo del colectivero, por lo menos en la época que yo trabajaba.
Desfilaban chicas constantemente, siempre buscaban. Y eran hombres serios, pero terminaron rindiéndose y pecando y abandonando su familia. Y la verdad que a mí me decían el curita me decían, porque yo les decía, yo les hablaba de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Usted cree que el enemigo no me vino a tentar a mí? Sí. Pero yo recuerdo que creo que 2 o 3 veces a la semana vivía ayunando y orando. Señor, no quiero defraudarte, no quiero caer en pecado, porque te tengo fe a ti y te creo a ti. Es la disposición de cada uno a aborrecer el pecado. Dios quiere que aborrezcamos el pecado. Y eso es la fe en Jesucristo, nos lleva a aborrecer. Yo terminaba acá en un recorrido. Había un inspector que me decía, yo le contaba, porque cada vez que venía yo le contaba a mi esposa, porque no hay mejor manera de echar fuera al enemigo de la tentación, por lo menos en mi caso, yo lo hablaba con mi esposa. El enemigo no tenía de cómo agarrarse. No podía venir a mi mente a trabajar y a seguir y poder desatar lo que él quería hacer. El inspector ahí que me comentaba, vienen un montón de pibas pidiéndome que te hable porque vos no le das bolilla. Hermano, era terrible. Te venían, te tocaban en la mano. Pero el Señor decía, Señor, cubrime con tu sangre. Cubrime con tu sangre. Ese era mi... Temblaba delante del Señor de cometer eso. Pero eso es fe, creerle a Dios. Creerle de donde Dios te sacó. Tener la convicción de que Él es tu Señor y tu Salvador. Por eso en esta mañana es un desafío a vivir en fe, en creerle a Dios. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que estés pasando, Dios, te voy a decir una cosa, Dios lo conoce, ¿eh? Dios sabe lo que estás pasando, lo que estás necesitando, Dios lo sabe. Pero ¿sabes que hay un pasaje que te voy a decir? Que dice, y que está acá mismo, en el 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es el pasaje central. Si no tenés fe, si no le perdiste. Es lo que le pasó a Tomás. Quedó atrás. Vas a quedar atrás. No hay posibilidades de llegar ni pasar al techo de la oración si no tenés fe. Si no tenés fe, no tenés posibilidad de llegar a Dios. Acá lo dice. Yo lo digo. La palabra de Dios nos está diciendo. Es necesario que creas que hay un Dios que es poderoso y que te puede sacar de donde estés. Que puede perdonar tus pecados. Quizás estás pensando, lo que hice yo no me lo puede perdonar nadie. Mentira, eso te lo dice el diablo. La esencia de Dios es el amor. Y Dios te perdonará si te arrepientes de todo pecado, de todos tus pecados. Créele a Dios. Créele a Dios que Él lo hace. Así que te dejo esta palabra. Que el Señor te guíe y fortalezca tu vida y acreciente la fe en Jesucristo. Porque la fe viene por el oír y el oír
Que el Señor te bendiga en esta mañana y vamos a hacer una oración. Señor, en esta mañana...